Ok, compañeros, a continuación el equipo 3, conformado por Rafael Rubio García, Natiucha Goya Alba y su servidor Diego Sánchez Márquez, les hablaremos acerca de las entrevistas y encuestas. Para comenzar les mencionaré qué es una entrevista y qué es una encuesta. Comienzo con la entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, sobre todo para la recabación de datos. Se puede definir como una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. La entrevista, de igual forma, es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Esto nos quiere decir que cuando uno se encuentra a cualquier persona que quiera saber algo acerca de ella, le habla en un tono, pues como bien lo dije, coloquial, no tiene que utilizar términos específicos. Eh, Se puede definir también como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, todo esto con el fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. Esto quiere decir que nosotros como entrevistador o la gente que haga entrevistas deberá de organizarla antes y plantearla para después llevarla a la práctica con el entrevistado. Em, También se puede proponer completarla con otro tipo de estímulos, como por ejemplo el visual, para obtener información útil para resolver la pregunta central de la investigación. También se sabe que la entrevista es de mayor eficacia que el cuestionario, porque obtiene información más completa y profunda. Además, presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso asegurando respuestas más útiles. De otra forma, la entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos. La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos. Tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. Se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión. El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. Ahora bien, veremos qué es una encuesta. La encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y o cuantitativa. Esto la diferencia de la entrevista, ya que la entrevista solamente recaba información cualitativa. La encuesta va determinada a una población y es estadística. Para ello se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos será procesado con métodos estadísticos. Entonces podemos definir a la encuesta como una técnica de recolección de datos que consta de una serie de preguntas estandarizadas hechas a una muestra representativa de la población de la que buscamos obtener información. La encuesta es una técnica útil para cualquiera que busque recopilar datos. La encuesta básicamente la utilizan con mayor frecuencia las empresas internacionales que necesitan recabar datos acerca de sus productos, como por ejemplo Bimbo, Barcel, Coca-Cola, etcétera. Entonces, las razones más comunes para usar encuestas son la medición del clima laboral, medición de la satisfacción al cliente, lanzamiento de productos nuevos, generar estadísticas, conocer tendencias y tendencias electorales. Para quienes nunca han utilizado una encuesta, puede llegar a ser un método muy complicado para la recopilación de datos, pero sin embargo es un hecho que la mayoría de las empresas de talla mundial, como bien les mencionaba, usan la encuesta como un recurso permanente dentro de sus estrategias. El problema más grande de utilizar este método es que muchas veces las hacemos sin saber que existen diferentes tipos de encuestas que se acomodan a lo que necesitas. Elegir el tipo de encuesta es de suma importancia, ya que es una tarea muy importante, ya que esto depende de tener o no el resultado que esperemos. Y a continuación, mi compañero
Tonatiu les mencionará los tipos de entrevistas y tipos de encuestas. Tipos de entrevista. Hay diferentes tipos de entrevista en el grado de libertad del investigador. Varía de un tipo de entrevista a otro. Entre los tipos de entrevistas están las entrevistas estructuradas, entrevistas no estructuradas, entrevistas semiestructuradas. Para tener éxito en su implementación, hay que anticipar el más mínimo detalle y saber qué esperar. Entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es uno de los tipos de entrevista que te ayudan a evaluar los candidatos para los puestos de trabajo mientras se sigue un formato estándar. Todos los candidatos son entrevistados en el mismo formato con el mismo conjunto de preguntas y escalas de calificación. Por lo tanto, se sigue un proceso estándar mientras se selecciona un candidato. Algunas características de esta entrevista puede ser comparar fácilmente varios candidatos a un puesto de trabajo, ayuda a evitar la pérdida de oportunidades, reduce las opiniones sesgadas de los posibles candidatos y son más rápidas de realizar. En una entrevista estructurada, el entrevistador prepara una lista de preguntas basadas en las aptitudes requeridas para el puesto. Algunas de las preguntas para una entrevista de trabajo que nos pueden servir como guía para tu entrevista son: háblame de ti, háblame de los logros que te sientes orgulloso, cuál es ese desafío que te resulta difícil superar, qué es lo que más les gusta de tu trabajo actual, qué es lo que más odias de tu actual trabajo. Entrevista no estructurada. Una entrevista no estructurada es uno de los tipos de entrevista que no sigue ningún patrón estándar de preguntas. Es subjetiva y el entrevistador hace preguntas basadas en habilidades del candidato y los requisitos del trabajo. Una organización trata de averiguar si el candidato será un excelente encaje cultural utilizando preguntas de entrevista no estructurada. Como la lista de preguntas varía en un candidato a otro, la entrevista no estructurada no sigue ningún proceso estándar y son únicas para cada candidato. Las preguntas de las entrevistas no estructuradas no tienen un sistema de puntuación estándar. Los candidatos son seleccionados en función de lo bien que responden a las preguntas y se llevan bien con el entrevistador durante la entrevista. Algunas características son profundizar las discusiones, se adapta a los cambios de tema e improvisa las preguntas pertinentes durante la entrevista. Algunos ejemplos de las preguntas no estructuradas son: ¿cuál fue el tamaño del equipo en tu último proyecto? ¿Cuál fue tu papel? Cuéntanos sobre un error que cometiste. ¿Cómo lo harías diferente ahora? ¿Cómo tratarías con un jefe cuyas opiniones personales son diferentes a las tuyas? ¿Serías capaz de trabajar con personas que son muy diferentes a ti? ¿Te gustaría tomar un papel de liderazgo en futuro? Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada hace unas cuantas preguntas en un orden preestablecido, mientras que otras se hacen en orden aleatorio. Este tipo de entrevista consiste en preguntas específicas y generales. El entrevistador hará preguntas más abiertas que permitan el debate. En algunos casos, el entrevistador prepara una lista de preguntas pero no las hace todas, o simplemente prepara una lista de temas. A veces el entrevistador comienza con preguntas en un orden fijo, pero luego decide hacer preguntas de seguimiento basadas en las respuestas de los entrevistados. Algunas características son que se encuentra con una lista de temas y preguntas que se pueden valorar. El orden de las preguntas también puede valorar según el flujo de la conversación y es posible que se necesiten preguntas adicionales. Algunas preguntas que se pueden utilizar para este tipo de entrevistas semiestructuradas son: ¿cómo es tu semana típica? ¿Cuál fue tu papel en el proyecto? ¿Cómo impacta tu solución en los negocios? ¿Qué herramientas has utilizado en tu proyecto anterior? ¿Cuál crees que será la próxima etapa de tu carrera?
Tipos de encuesta. La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado porque permite obtener información real directamente de los consumidores. Están las encuestas telefónicas, personales y online. Las telefónicas pueden ser en teléfonos fijos y teléfonos celulares. Esta consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica en la que el encuestador debe de ir capturando las respuestas del encuestado. Las encuestas personales pueden ser en hogares, por interceptación de lugares públicos y localización central. Ese consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre encuestador y encuestado. Normalmente el encuestador toma nota de las preguntas, aunque en ocasiones solo entrega el cuestionario y es el encuestado quien lo llena. Las encuestas online pueden ser por mail, por links de redes sociales, por plataformas, por paneles online y por aplicaciones o apps. Esta consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Las encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas y tienen un mayor índice de respuesta. ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Rafael y yo les voy a explicar cómo realizar correctamente una entrevista. Bueno, aquí quiero dejar en claro que les voy a poner un ejemplo de cómo realizar una entrevista a una persona que va a ser entrevistado para un empleo, ¿vale? Es un ejemplo que quisimos escoger para que les quedara un poco más claro la manera de hacer una entrevista. Bueno, punto número uno, estudiar al candidato. Esto quiere decir que una vez que tengamos definido el puesto de trabajo, es fundamental que estudiemos al candidato, ¿vale? Punto número dos, preparar las preguntas con antelación. Vaya, aquí también hay que determinar qué componentes son los necesarios para el puesto, para poder así escoger preguntas que nos lleven a evaluar dichas competencias. Por poner un ejemplo, ya sea de autonomía o de trabajo en equipo. Esto quiere decir que si el puesto de trabajo va a desempeñarse para una sola persona o para realizarse trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto permitirá agilizar la entrevista y evitar posibles silencios que sean ahí como incómodos, ¿vale? Y punto número 3, una vez que ya en la entrevista es importante tranquilizar al entrevistado. Esto quiere decir que lo tranquilicemos de alguna forma, como por ejemplo preguntarle algo tribal como cómo ha llegado, cómo le fue, cómo está, etcétera, etcétera. ¿Vale? Punto número 4. Adapta la entrevista a cada entrevistado. Esto quiere decir que no todos los candidatos son iguales. Por tanto, ¿por qué realizar todas las entrevistas de la misma forma? Es aconsejable tener unas preguntas base, pero conviene adaptar el diálogo a cada candidato según se vaya desarrollando la conversación o la entrevista, ¿vale? Punto número 5. Busca incidentes críticos en su conversación. Esto quiere decir que una vez identificadas las competencias en la entrevista, es momento de preguntarle por situaciones en las que el candidato ha puesto a prueba dichas competencias. ¿Vale? Y punto número 6 y por último, fíjate en la comunicación no verbal. Esto quiere decir que
que observes los gestos, su forma de hablar, su ropa, su puntualidad. Y este punto es muy importante, ya que pues si una persona que evita contestar algunas preguntas, que cruza los brazos al hablar, que es impuntual o va con la ropa manchada o arrugada, etcétera, etcétera, pues posiblemente no quiera ser entrevistado, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les voy a explicar cómo realizar de forma correcta una encuesta. ¿Vale? Punto número 1. Establecer objetivos de la encuesta. Aquí lo primero que tenemos que hacer es fijarnos claramente en los objetivos que buscamos con la encuesta que vamos a realizar. Estas metas establecen algunos motivos por los que vas a realizarla. ¿Ok? Punto número 2. Delimitar la población a la que irá dirigida. Ok. Bueno, aquí ya que hemos establecido los objetivos, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer en esta encuesta? Bueno, determinar la población que queremos estudiar, ¿vale? Ya sea para cualquier tipo de cuestión, tenemos que enfocarnos en el tipo de población que queremos estudiar. Bueno, punto número 3. Diseña el cuestionario. Aquí ya sabemos cuáles son los objetivos por los que vamos a realizar nuestra encuesta y a quiénes va a ir dirigida. Además, hemos identificado la información a recopilar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que nos toca una parte más amena, diseñar nuestra encuesta. En este punto, bueno, en el punto número 4 es la recopilación de información. En este siguiente paso es recoger la información que se necesita haciendo efectiva la encuesta. Esto quiere decir que el encuestador tendrá que interceptar a los encuestados, ya sea en la calle, acudiendo a su domicilio u oficina, o también por vía telefónica, y hacer las preguntas que hemos incluido en el cuestionario y obviamente pues recoger las preguntas, ¿no? Y bueno, punto número 5 y para concluir, analizar de forma precisa los datos recabados. En último lugar, tendremos que realizar e interpretar la información. Esto quiere decir que para extraer las conclusiones correspondientes de dicha encuesta, por ponerles un ejemplo, para concluir con la encuesta podremos preguntar en último lugar, ¿usted compraría este nuevo producto? Bueno, y con esto pues estaríamos concluyendo nuestra encuesta y también estaríamos concluyendo nuestra presentación. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. De nuestra parte es todo. Y acá tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.